José Senclusen es periodista y vive en Esperanza, pero estuvo también por acá, por Santa Fe, unos años. José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un placer. Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, muy bien, y queremos que nos cuentes cómo está Esperanza hoy, después de estas noticias que se han conocido en las últimas horas, este revuelo con el tema del cura Bricio, con la llegada del padre Axel, con los santafesinos que no queremos que se vaya, y bueno, pero aparentemente ya es una decisión tomada por el obispo, y seguramente el 1 de marzo habrá de asumir el padre Axel allí. Bueno, eso se verá, pero momentáneamente, ¿cómo están las cosas en Esperanza? Es un tema, me imagino, que se habla, se comenta en todos los niveles sociales. Sí, exactamente es así. Hoy más revolucionado porque finalmente hoy apareció un diario papel con la denuncia en sí, con una historia relatada y con la digamos con la noticia confirmada y magnificada de lo que podía llegar a hablarse en muy voz baja en la ciudad en las últimas semanas, ¿no? Primero comenzó por las redes sociales en una trascendencia, después en una confirmación de que el padre Bricio, el sacerdote del principal templo de la ciudad de Esperanza, del templo mayor de la ciudad de Esperanza, que es la Basílica, es una parroquia que tiene otras 3 capillas más en su jurisdicción, que la ciudad de Esperanza está dividida en 3 parroquias. Esta es la del centro, es la que está frente a la plaza, la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, es el templo principal donde se hace la fiesta patronal, donde todas las capillas llegan aquí, y es el sacerdote católico más importante. El padre Bricio había asumido aquí en la ciudad de Esperanza el 9 de julio del año 2009, y todavía no había cumplido los 6 años tradicionales que se habían que se estima para cada uno de los sacerdotes. En diciembre dio las últimas misas de Navidad y luego no se lo vio más al padre Bricio. Desde una de las escuelas católicas de Esperanza salió una comunicación oficial donde pedían orar por él, y se hablaba de un pico de estrés, tal cual lo confirma incluso el documento del arzobispado. Hoy la investigación de los colegas de Edición 1 menciona algunos detalles que tienen que ver con la denuncia de un hombre hoy mayor de edad que vio las fotografías del padre Bricio saludando al Papa Francisco en noviembre pasado, y que eso lo motivó a escribir directamente una carta al Santo Padre, y en respuesta a esa carta donde se denuncia un supuesto un hecho grave de una denuncia contra el padre Bricio, en tiempos en los cuales este señor era menor de edad y estaba en la localidad de Galvez, bueno, y el arzobispo era Storni en ese tiempo, donde los familiares le piden al cura de esa localidad que lo iban a denunciar, y que Storni rápidamente responde trasladándolo a Bricio a otro lugar. De eso nadie se había enterado, al menos aquí en Esperanza. La denuncia que trasciende hoy es esta, de una carta dirigida al Santo Padre, donde se le cuenta lo que vive, y desde el Vaticano se ordena sacar a Bricio ante esta denuncia. Después, horas antes de que haya salido esta investigación periodística, se conoce el documento del arzobispado y se conoce la decisión de trasladarlo a un convento, a un lugar de retiro al padre Bricio. Es esto y todo el revuelo desde las distintas capillas y los distintos templos que ya estaban con alguna trascendencia y que fueron convocados el martes a la noche a darles la versión oficial, la información oficial del arzobispado, hasta hoy, cuando trasciende el diario, de tener medios periodísticos locales que salen a pedir que la gente no compre el diario. Bueno, ha pasado de todo aquí en la ciudad de Esperanza en base a esto. Primero conmocionada por la designación de Axel, sin entender muy bien qué era lo que pasaba, porque no había trascendido oficialmente el retiro del padre Bricio. Después el preguntarse por qué por qué no estaba más el padre Bricio, cuál era ese pico de estrés. Y ahora, bueno, con esta investigación que confirma una denuncia de abuso sexual
para con Bricio la situación que causa sin dudas, pongamos estupor en estos momentos. Sabemos incluso que entendemos el arzobispado ha estado en buena parte a la altura de las circunstancias al momento de resolver rápidamente la decisión y de tomar en estos momentos los pasos a determinar. La situación de la ciudad es entiendo, de estupor en estos momentos, de sorpresa. Claro. En una Grey Católica que vive unos 15 días, 20 días muy especiales, porque si bien hoy Arancedo salió allí en Santa Fe, dio la conferencia de prensa, le explicó a los santafesinos que ya está tomada la decisión y que Axel aceptó de venir aquí a la Ciudad de Esperanza, y se lo espera especialmente a Arancedo el fin de semana aquí, porque la otra parroquia católica directamente dependiente del arzobispo Arancedo cambia de cura párroco este fin de semana. Ah, también. No, ¿cómo se va a cortar ahora? Es como que te falta el final de la película. No te puedo creer. Por favor, a ver si lo recuperamos a José Senclusen, que nos estaba haciendo un relato perfecto de la situación en Esperanza, justamente. Yo lo que me preguntaba era ¿por qué lo eligieron al padre Axel? ¿Por qué el padre Axel? Ajá. Yo tengo mis teorías, pero la verdad es que no sé si coinciden con los tiempos. Porque el incendio es grande. Claro. Entonces hay que buscar una figura que aplaque una figura importante. Tenga espalda para la situación. Exactamente. Claro, Exactamente. Acá nos estábamos preguntando por qué Axel, pero justo se cortó en el momento, que nos estabas explicando lo de la otra parroquia, José. Claro, en la otra parroquia, exacto, Hugo, perdón, se interrumpió la comunicación. Sí. En la otra parroquia cambian precisamente en este fin de semana, y el padre Marcelo Mendoza, que también es de allí de la ciudad de Santa Fe, viene en reemplazo del padre Nicolás Julián, así que hay expectativa para el domingo para recibir aquí al arzobispo Arancedo y que también dé las explicaciones en la ciudad de Esperanza, ¿no? Claro, Arancedo ha dicho hoy, entre otras cosas, hay que ver cómo avanza la investigación, que todavía es muy incipiente. La figura por la cual lo investiga el derecho canónico es comportamiento indebido. Esto no significa relación carnal, pero para la Iglesia es suficiente, está enmarcado como un delito y se está investigando. Ahora, ¿Qué tema el de la Iglesia con estos curas que aparecen? Estamos hablando de un abuso sexual hace 20 años, tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Sí. Bueno, por ese tema también lo consultábamos al vicario, incluso se consulta en la iglesia el por qué 20 años después, ¿no? Que es una de las preguntas que se hace la gente, y es que muchas veces las víctimas no encuentran los lugares a donde poder llegar a denunciar, claro, a donde poder llegar a expresarse. Creo que la confianza que genera la figura del Papa Francisco también hay que tenerla y ponerla en las pesas a considerar en esta situación, y en la situación de la víctima, de decir, bueno, confío solo en el Papa y le mando la carta al Papa y le cuento qué es lo que yo sufrí hace 20 años atrás, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esta historia, no? ¿Cómo termina esto? Bueno, en principio, el padre Bricio, totalmente apartado, ahora sí, quizás tuvo que pasar antes esto, pero bueno. ¿Cuándo mandó el joven la carta al Papa? ¿En noviembre fue? Según la denuncia periodística, fue enviada en el mes de noviembre, después de haber visto precisamente la imagen en la cual Bricio, encabezando una delegación de feligreses esperancinos, claro, recorrió Italia y se entrevistó con el Papa. Incluso compartió una celebración una mañana frente a los sacerdotes allí en la capilla del Vaticano. ¿Y la respuesta del Papa cuándo fue? Y ahora será. La respuesta del Papa llega directamente al arzobispado. Entendemos fue entre fines de enero y principios del mes de febrero, que es cuando el arzobispado toma la decisión, ¿sí? Claro. De llamarlo a Bricio, de decirle por un pico de estrés primero, después cuando llega la denuncia de trasladarlo y de decirle tomate un descanso, trasladate a este lugar de retiro, y después en la búsqueda del reemplazo. Pero entendemos que entre fines de enero y principios de febrero se produce precisamente la decisión del arzobispado en base a la decisión del Vaticano. Aquí, según los colegas de Edición 1,
el 9 de enero, entre 8 y 9 de enero comienzan los primeros datos en la ciudad. El 2 de febrero un familiar de la víctima confirma que el abuso existió. El 4 de febrero se presenta la denuncia que aporta datos. El 6 de febrero el denunciante declara ante el arzobispado. El 9 de febrero anuncian que el padre Axel reemplaza al padre Bricio. Claro. Y el propio 10 de febrero, antes de ayer, que el arzobispado confirma las investigaciones periodísticas y la decisión decididamente de llevar adelante esta investigación contra Bricio o por Bricio. La víctima ya declaró en el arzobispado la semana pasada. Claro. Bueno, última pregunta o sí, ya está. Porque quería saber las fechas, porque te quería hacer una pregunta a ti como periodista, ¿no? Porque parecería en principio que todo esto estaba yendo por un carril totalmente privado y la designación de Axel es justamente porque con el negro pensamos que justamente es quien puede tener la espalda para soportar un escándalo así, ¿no? O para poder sopesar o equilibrar un poco en la comunidad esperancina. Pero mi pregunta hacia ti como periodista es, ¿tú crees que esto se fue haciendo creyendo que no se iba a hacer público? Creo que sí. Okay. Que termina después el arzobispado confirmando toda la situación, una vez que desde la prensa de la ciudad de Esperanza le dan identidad o le dan muestras al arzobispado de toda la información con la que ya se contaba. Claro. Creo que ante la trascendencia el arzobispado inmediatamente saca ese comunicado, incluso en el día de ayer, y se da ese comunicado que fue parte del primer escándalo en la ciudad de Esperanza, y que hoy con esta publicación exhaustiva y con muchos detalles de los colegas de Edición 1 podemos decir que que es la primera vez que se habla públicamente de abuso sexual aquí en la ciudad de Esperanza, con el padre Bricio, pero como con el padre Bricio como protagonista, pero con un hecho que no sucedió aquí en la ciudad de Esperanza, sino que toca al principal pastor católico de la ciudad, ¿no? Clarito. Es un dato. Yo escuchaba en el transcurso de la semana, porque habiendo trabajado en Santa Fe y conociendo al padre Axel con todo lo que genera en la ciudad de Santa Fe, estuve escuchando la nota que ustedes estuvieron allí con el padre Axel en el estudio, y que ustedes le preguntaban a Axel si tenía que ver con algo político, si lo querían sacar de la ciudad de Santa Fe por alguna cuestión, y que él les agradecía ese tipo de preguntas y les decía que no. Creo que coincido con lo que decía Hugo recién. Es uno de los pocos sacerdotes que puede llegar a tener una espalda suficiente como para reconstruir el vínculo de confianza con la iglesia aquí, ¿no? En una parroquia muy trabajadora, con todas sus instituciones activas, porque en la ciudad Bricio hizo un trabajo muy importante en lo pastoral, en lo católico, en lo edilicio. Ocupa la Iglesia Católica aquí en la ciudad de Esperanza, en una ciudad donde hay mucho ecumenismo, donde todas las actividades son compartidas, al menos entre 3 religiones institucionalmente. La actividad de la parroquia y de la basílica específicamente ha sido muy importante en los últimos años. Desde su generación de parroquia basílica, construyéndose en el tercer templo, en la tercera basílica de la Arquidiócesis de Santa Fe, hasta su interacción con los colegios católicos, hasta su generación de nuevas capillas en barrios que se han ido creando en la ciudad, ¿no? Y en eso lo ha tenido a Bricio como protagonista, por eso de la sorpresa y por eso del estupor. José, muchas gracias. Esperanza día por día, allí te leemos a vos en tu portal que cada vez crece más. Un gran abrazo y gracias por esta información que hemos querido darle a nuestra audiencia a través de tu participación desde Esperanza. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Hugo. Seguimos en contacto. José Senclusen, desde Esperanza día por día, contándonos cómo se vive en estas horas allí en aquella ciudad.